Jorge, buenos días. Ah, Saludarte porque me di cuenta que las últimas veces que empiezo con el invitado directamente, como que, aunque te he saludado ya, ajá, vale. ya en grabación como que no le doy la bienvenida. La bienvenida. Así que, Bien hallado. gracias. Un marco incomparable. Arrancamos. Venga. Nombre completo. Jorge Fonte Padrón, Nacido en Santa Cruz de Tenerife. horóscopo. Cáncer. Profesión. Escritor. Estado físico. Por ahora bien, estupendamente. Sin Estado- ninguna queja. Estado mental. También bastante bien. Sí. Estado emocional. Bueno, ahí siempre andamos cojeando, pero bien, no me quejo. ¿Qué querías ser adulto cuando eras niño? No, pues yo supongo que de todo, pero sí tenía claro que quería vincular algo que tuviese que ver con el arte. Siempre he estado muy relacionado con los aspectos artísticos. Pero tengo una foto, y además la he rescatado y la tengo en casa, enmarcada, en grande, con, no sé, 2, 3 años, y ya tenía una máquina de escribir de juguete, pero ya estaba dándole a las teclas en la máquina de escribir, así que debe ser que de nacimiento ya venía con la necesidad de expresarme ya desde la infancia, ya desde mis ancestros. Qué bueno. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Animal, incluyendo personas. Lo que tú quieras. No tengo animal favorito. Realmente no, o sea, nunca he sido de mascotas, salvo tortugas. Uno ha tenido más mascotas en casa y nunca he sido de animales, así que no tengo una preferencia. Hombre, te podría decir, yo qué sé, no sé, a lo mejor el león por lo imponente, por la fuerza, y porque The Lion King, El Rey León, es una de mis películas favoritas. Entonces, Un clásico de vamos Disney. a poner el león. ¿Has vivido algún fenómeno paranormal? No, algún fenómeno paranormal. No. Si te refieres a presencias de fantasmas y cosas de esas, no, entre otras cosas porque soy muy miedoso. Huyo de ese tipo de situaciones, con lo cual no lo propicio, no lo busco y no. No sé si es por falta de creer en ese tipo de ultramundo. Entonces, como no le doy credibilidad, no son temas que te llamen la atención. No, en absoluto. Temas de conspiraciones, ovnis, fantasmas. Bueno, tengo una experiencia de ovni, eso sí. Bueno, se puede contar porque Sí, claro. estamos en el... Claro. Además es muy famosa y no fue nada original ni nada único, sino que habíamos 2.000 personas allí y todos la vimos, que es un avistamiento que hubo en El Hierro, en Frontera, durante un baile. Todavía el avistamiento fue antes de que llegara el baile, por lo tanto la cuestión alcohólica no no influyó. Fue, pues tuvo que ser en los 90, final de los 90. Bueno, a los que conocen El Hierro, a los que conocen Frontera, esto es previo al túnel, con lo cual para llegar a Frontera, desde Valverde tenías que ir por la cumbre. Pues bajando por la cumbre, a medio camino, ya vimos a la Guardia Civil, ya esto de noche, las 12, la 1 de la madrugada, ya vimos a la Guardia Civil parada y nos extrañó. Y mirando hacia el horizonte y tal, y nos extrañó. Y seguimos abajo, aparcamos el coche y cuando llegamos al baile, 2.000 personas en el baile, estaba tocando la Orquesta Caracas, en aquella época, llegamos al baile, todo el mundo señalando al cielo. Y claro, miramos y efectivamente en el cielo habían 3 puntos rojos formando un triángulo. Ajá. Y debajo un punto blanco. Y estaba estático. Y estuvo estático media hora larga, desde que yo llegué. Y si te digo que ya bajando por la cumbre, ya la Guardia Civil estaba ahí viéndolo, o sea, podía llevar estático ahí un buen rato. Su hora. Bueno, tal fue el vacilón que hasta la orquesta le dedicó una canción al Omni. Esto es Canarias. Sí, es muy canario. Y estábamos ahí y llegó un momento dado en que el Omni hizo un movimiento brusco y desapareció. Wow. 2.000 personas viéndolo. Unos más borrachos que otros, Sí, pero ya. viéndolo, somos testigos.
eso salió en... Prensa. Sí, sí, ¿no? Y Jiménez del Oso, que tenía aquel programa de Más allá. de Más Allá, pues lo recogió porque incluso hubo grabación en vídeo. En aquella época no había móvil, sino en vídeo. Como duró tanto, hubo gente que pudo llegar a su casa, coger un vídeo y grabarlo. Qué bueno. Hoy, o sea, en aquel momento era un ovni, era un objeto volador no identificado. Hoy la tecnología nos dice que probablemente fuera un dron o un proyecto de dron o algo por el estilo, porque nada hay que se pueda quedar estático durante tanto tiempo. Hoy la tecnología nos dice que es eso. Un experimento militar, vete tú a saber. Siguiente. Si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan? No. Pasen y vean. Si fueras un elemento, tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué? El agua, sin duda, porque la vida surge del agua, es lo que nos da vida además, y porque en un 75% somos agua. Así que el agua. ¿Te puedes describir en 3 adjetivos? A ver, yo no, me han descrito, con lo cual hago copia y pego, ¿no? Constante, serio y buena persona. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? La autoexigencia, porque a veces creo que impide que avance más de lo que debería avanzar, porque me exijo mucho en mi trabajo, demasiado. Yo cuando escribo corrijo, reviso, vuelvo a corregir, vuelvo a reescribir constantemente. De hecho, los ecologistas me van a matar, pero yo necesito corregir sobre papel, no puedo escribir, no puedo corregir sobre ordenador. Entonces yo imprimo, corrijo, y solo cuando no hay absolutamente, porque corrijo en rojo, cuando no hay ni una sola raya roja en el papel es cuando lo doy por bueno. ¿En cada folio? En cada folio. Y siempre ha sido así. Entonces, y luego eso, cuando ya lo he dado por bueno, a lo mejor una novela de 300 páginas, lo que sea, la guardo. La guardo en una gaveta y me pongo a hacer otra cosa, otro proyecto, el siguiente proyecto. Y está guardada en una gaveta 5 o 6 meses, lo que sea. Wow. Cuando pasa ese tiempo, la rescato, la releo y vuelvo a corregir. Porque ya, digamos que me he desintoxicado de esa historia, Claro. Estoy metida en otra y lo leo como si fuera algo nuevo. Porque hay veces, te habrá pasado que cuando relees mucho una cosa, se te pasan las cosas, como ya las tienes casi memorizadas, no vas leyendo palabra por palabra. Entonces se te pueden colar muchos errores. Sí, hay un fenómeno, ¿no? De que he visto algo en internet que te ponen un texto en el cual no te ponen el texto completo y lo entiendes. Sí. Porque como que tu cerebro lo da por hecho lo que estás leyendo, ¿no? Exactamente. De hecho, ahora como el conducir. Ha habido una campaña publicitaria hace poco con esa misma filosofía. Ok. Entonces yo corrijo mucho constantemente y le dedico mucho tiempo. Realmente, cada escritor tiene su técnica, su forma de hacer las cosas. Yo considero que el trabajo de escritor no termina con la novela, ni siquiera cuando está publicada, porque la sigues reescribiendo. O sea, las novelas, cuando salga la segunda edición, tendrá correcciones. Y cuando salga la tercera, la cuarta y la quinta, tendrá correcciones sobre las anteriores constantemente. Porque hay cosas que las relees y no terminan de... Pues, las vuelves a leer y dices, esto se puede mejorar. Y te metes ahí. ¿Y lo que más te gusta de ti es? No sé, supongo lo que la gente ve, o sea, lo que la gente aprecia de mí, entiendo que es lo mejor de uno mismo. En línea general, no solo mío, sino los demás también. ¿Tienes algún hábito o rutina que te gustaría cambiar, Jorge? Levantarme tan temprano. Está pegando justo ahora. Sí, justo, perdóname. Ya seguramente en un ratito se va. No sé, no. No, yo creo que ya uno tiene sus años y ya uno va haciendo las cosas a su gusto. Entonces, si esto me lo hubieses preguntado hace 20, 30 años, probablemente cambiaría cosas, que son las que he cambiado hasta llegar al día de hoy. Ok, ¿qué te molesta ver en esta sociedad?
No, pues sobre todo la hipocresía y la intolerancia. Yo creo que sobre todo la intolerancia. La hipocresía, bueno, eso es un mal común que es desechable también, pero la intolerancia yo creo que es el peor enemigo del hombre. Una persona intransigente, intolerante, no la quiero a mi lado, porque no puedes relacionarte con esa persona, no puedes dialogar, que es lo más básico, lo más esencial, cuanto más hacer un proyecto común con una persona que es intolerante. No. Hoy en día, justo ayer vi un ejemplo en Instagram que es un ejemplo de intolerancia, es el ataque que tuvo un famoso, bueno, es un periodista que hace el que hace las cóbulas de la brújula, no me acuerdo dar su nombre, en el cual manifiesta una opinión distinta a algo, Claro. en este caso al campeonato mundial que se ha llevado un boxeador de MMA, Sí. y que ese profesional de los medios reconoce de que no está de acuerdo con ese tipo de deporte ni lo califica como deporte. Y la gente no se corta en ese post de él, de decirle, te escuchaba hasta ahora, pero a partir de ahora no te vuelvo a escuchar nada más. Pero ¿por qué no Sí, podemos tener opiniones diferentes? exactamente. Es que eso es lo que enriquece a la sociedad. Si Exactamente. todos fuéramos iguales, sería tremendamente aburrido vivir. El asunto es que haya personas que opinen distinto a ti, de forma diferente, que tú las respetes porque tu opinión es tan válida como la de él. No la compartas, no lo compartes, pero tienes que respetar que al menos tengan el derecho y la libertad, un derecho y una libertad que nosotros, los de nuestra generación, nos hemos ganado. Exacto. Porque nuestros padres no la tuvieron. Eso es algo que las nuevas generaciones no conocen y a lo mejor por eso no lo aprecian o no lo respetan. Pero hubo una época no muy lejana en que no podíamos hablar, en que nos estaba prohibido pensar, siquiera pensar por nosotros mismos, tener opiniones. Hoy podemos expresarnos libremente como queramos. Entonces tienes que respetar que cada uno diga, piensa, viva como quiere, siempre que se mantenga dentro de lo que es la Claro. ley, las normas sociales básicas, la convivencia básica, pero mientras tú me respetes a mí, yo te tengo que devolver con la misma moneda y es con el respeto. Cuando ocurre eso, cuando yo expreso una opinión y hay alguien al lado que me insulta por mi opinión, yo normalmente me levanto y me voy. Digo, no tengo más que hablar con usted porque no respeta, ni siquiera se para a escuchar lo que yo tengo que decir, cuando yo sí lo he hecho. Pues ¿Y qué te gusta ver en esta sociedad? cuando ocurre todo lo contrario, cuando te encuentras con personas, con situaciones donde hay tolerancia, donde hay respeto, donde la gente se para y te habla bien y te habla con educación. Okay. Eso es la convivencia. A ver, el género humano, somos animales sociales, ¿no? Como decía Aristóteles. Pues parece ser que lo hemos olvidado, nos hemos quedado con la parte animal. Entonces, lo que es vivir en sociedad, compartir las cosas, compartir ideas para intentar mejorar a grandes rasgos, pero en lo que es a nivel personal, cuando tú convives con alguien, con tu pareja o con un hermano, cuando tienes una convivencia con alguien, lo que tratas es de que esa convivencia sea lo mejor posible, que funcione. Y la única forma de funcionar es respetar a la otra persona y que te respeten a ti. Ahí está el secreto. Sí, los tecnicismos. Bueno, nos hemos movido un poquito, se verá en el plano que nos hemos movido un poquito y seguimos. ¿A Jorge Fonte qué le da miedo? Muchas cosas. Supongo que la soledad, que es un miedo muy generalizado. El fracaso, el hacer algo y que no funcione, que no quede bien, que no guste. A fin de cuentas, cuando uno se dedica a una profesión en que estás constantemente en el foco de la opinión, porque tú trabajas para los demás, cuando te lo critican, tienes que aceptar mucho, tener
la cabeza en su sitio y aceptar las críticas, tanto las positivas como, Claro. como las negativas. Pero sí me condiciona mucho las críticas negativas, porque eso significa que algo no has hecho bien. Evidentemente no puedes gustar a todo el mundo, ningún artista puede gustar a todo el mundo, eso es, incluso los más grandes tienen detractores. Me estás contestando la pregunta de que te da miedo, ¿no? Sí. Es que justo la siguiente, casualidad, ya la empatamos, es Vale. cómo manejas las críticas y justo estás tocando el tema. No, perfecto, Claro, perfecto, pero perdona. es el miedo a no hacerlo bien. Quizás no tanto a no gustar, porque es muy difícil gustar a todo el mundo y cada persona tiene su propio criterio, pero al no hacer las cosas bien, pero incluso las cosas cotidianas, no sé, si haces de comer para unos amigos, que no quede bien, que tus invitados en casa no se sientan cómodos y a gusto. Entonces, a grandes rasgos, es miedo al fracaso y en las cosas pequeñas y cotidianas a que te equivoques. Tengo mucho miedo a defraudar a alguien, sobre todo si es a alguien cercano, a alguien al que quieres, a una persona a la que quieres, que un acto tuyo, consciente o inconsciente, acabe defraudándolo, me da miedo. Por eso intento o trato de cuidar mucho las relaciones para evitar ese tipo de situaciones. Lo comentamos antes un poco y hablando de manejar las críticas o de soportar las críticas, que para bien o para mal las redes sociales han abierto un vado, como digo yo, un campo abierto para todo tipo de críticas, tanto positivas como negativas, ¿no? Sí, demasiado tal vez porque digamos que mucha gente se aprovecha del anonimato que te da cierto tipo de redes. Tú puedes crear un perfil con Sí. cualquier nombre, con lo cual te Correcto. puedes esconder. Igual que hay muchos que ni siquiera es un nombre, sino son números. Incluso, perdona, que le ha pasado a un famoso creador de contenido de Gran Canaria, te pueden denunciar tu perfil de Instagram y un perfil que a lo mejor tienes miles de seguidores y que tienes un trabajo increíble ahí, te lo hunden, te lo cierran. Entonces, es complicado, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Exacto. También es verdad, espero que no, pero también es verdad que con la inteligencia artificial, tú ahora que me estás grabando, me puedes poner un comentario machista, sexista, racista, lo que sea. Yo estoy sacando ahora tu voz, un archivo de tu voz, claro, bastante grande para hacer lo que quieras. Exactamente. Puedes editarlo de forma que parezca que estoy diciendo cosas que no he dicho. Exacto. O sea, es la época que es un riesgo que corres, que antes no pasaba tanto, ahora sí. Pero bueno, uno confía en el buen hacer de la gente y en que la gente en líneas generales son buenas personas. Siempre hay bichos raros, siempre hay algún escorpión por ahí metido, pero bueno, hay que intentar torearlos. ¿Y la presión cómo la maneja? Bien, no. Realmente no me he visto en situaciones extremadamente... Porque los tiempos los marco yo. Por ejemplo, a nivel profesional, siempre hay alguna editorial o alguna persona que te está exigiendo, oye, quiero este texto para hoy. Le digo, no, el texto sale cuando tiene que salir. Si lo quieres para hoy, no me lo digas ayer. Dímelo con una semana tiempo, o con 10 días o con un mes de antelación. Pero no, porque las cosas llevan y sobre todo las cosas creativas, llevan su propio ritmo. Y cada cosa no hay que agobiarse, sino todo. Tampoco hay que dormirte en los laureles. Pero puede que, no sé, un libro te requiera un año y otro libro 2. ¿Quién lo marca? Probablemente el propio trabajo, el propio libro. Jorge, ya por último, ¿qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? Yo creo que básicamente el querer contar historias, el que te lleguen historias, sobre todo en esta esta segunda etapa mía como escritor, en que me he embarcado en el área de la narrativa.
cuando te llega una historia que te engancha y sientes la necesidad de contarla, de transmitirla, de difundir esa historia, porque es lo suficientemente fuerte o importante para hacerlo. Y tienes hasta cierto punto algo de responsabilidad cuando te dedicas a esto, el poder hacerlo. Es un don, un favor del cielo, como lo quiera llamar cada uno, pero el poder tener la capacidad de contar algo y transmitirlo, sea a través del método que sea a través de la radiodifusión, o sea a través de la pintura o de la escritura o del cante. Cuando tienes esa facilidad para poderlo hacer, creo que es una responsabilidad al hacerlo. Entonces, cuando me llega una idea, un proyecto que me apasiona, que me engancha, que me gusta, digo, esto vale la pena dedicarle tiempo a ello, pues me meto a saco. Pues Jorge Fonte, bienvenido a Casa Fuerte. Arrancamos la entrevista después de este bloque inicial. Llevamos una hora hablando y no habíamos arrancado. llevamos una hora hablando, Buen arranque. Y una hora de mudanza, porque nos hemos movido ya 2 o 3 veces. Sí. Bueno, vale, pero bueno, los problemas del directo, de la tecnología, del directo y del sol que nos persigue. Jorge, bienvenido. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Bien hallado. Era algo que teníamos en tiempo, habíamos hablado alguna que otra vez hace tiempo ya. Sí. Y bueno, y veces que se tiene... Las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Perfecto. Bienvenido a Casa Fuerte. Cuéntame qué primera impresión te ha llevado de lo poquito que te he podido enseñar de Casa Fuerte. No, es un sitio que no conocía, que no sabía que existía, y realmente que se mantenga así es un entorno impresionante, espectacular, sobre todo para las cuestiones a las que se está dedicando, no solo cuestiones artísticas, de exposiciones, y se han dado conferencias o conciertos aquí, es un marco idóneo, y es de esos sitios que tienen historia propia, y uno se siente muy, muy a gusto cuando está en un entorno así. Genial. Jugando con el nombre de mi podcast, Canarias de Cine, un podcast que empezó enfocado al audiovisual aquí en Canarias, pero que ya en la segunda temporada se abrió a todo tipo de expresiones artísticas, sin dejar al cine de lado, está claro. Cuéntame, para Jorge Fonte, ¿por qué Canarias es de cine? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, a bote pronto, evidentemente, el clima ayuda a que Canarias sea un set de rodaje perfecto. No solo porque disponemos de buen tiempo la mayor parte del año, en esta zona sur de la isla más todavía, con lo cual tenemos una luz, unos cielos, un paisaje realmente espectacular que permite al creador no solo inspirarse, sino poderlo recrear. Entonces hay muchísimos rincones de la isla para poder, de las islas en general, digo de la isla porque estamos en Tenerife, pero bueno, las Islas Canarias todas conllevan esa misma característica. Tenemos la suerte de tener lo que se conoce como microclimas, con lo cual en muy poco tiempo, en media hora, puedes pasar del Teide nevado, de un paisaje absolutamente invernal, a el sur de Tenerife, que es todo lo contrario, todo el verano, toda la luz del sol. Entonces, como plató cinematográfico, es un marco realmente fantástico. Ahora, gracias a toda esta cuestión de los incentivos fiscales, nos están redescubriendo. Siempre ha habido, realmente, siempre se ha rodado en Canarias, siempre ha habido productoras extranjeras, yo no sé si más extranjeras que nacionales, pero bueno, hay mucha productora alemana, mucha película extranjera que ha venido a rodar a Canarias. Siempre Canarias ha sido un marco de rodaje, no solo de películas, no solo de largometrajes, sino de spot publicitarios, con lo cual ahora con el incentivo fiscal todo eso se ha reactivado, ha facilitado mucho más a que grandes superproducciones, no solo norteamericanas, no solo de Hollywood, sino europeas, se vengan a rodar aquí. Y eso ha hecho con el tiempo que se crea un equipo técnico profesional
claro, cuando tú llevas muchos años trabajando en algo, Claro. acabas profesionalizándote en ese Claro. algo. Entonces, si bien al principio, hace mucho tiempo, estas productoras tenían que traerse el equipo técnico, porque aquí había muy pocos profesionales y los que habían estaban saturados de trabajo, claro, con el tiempo, a medida que cuanto más rodaje se hace, más profesionalizas al personal local. Entonces ahora las productoras ya vienen básicamente con el actor, 4 técnicos y Ya el está. director, porque todo lo demás se lo ofrece la isla. Yo creo que eso es una ventaja enorme. Entonces el nivel humano, profesional que hay aquí es muy, muy apreciado por el que viene de fuera. Yo creo que eso también lo da la isla. Probablemente eso también lo da el carácter isleño que tenemos, ese ser, esa forma de ser canaria tan abierta, que te lo da la insularidad, y que el de fuera se sienta aquí a gusto y cómodo, como en su casa. Por las estadísticas dicen que un tanto por ciento muy alto de los turistas que vienen vuelven. Cuando tú regresas a un sitio es porque te has sentido muy bien acogido, muy a gusto, muy cómodo, no solo la comida, sino el sitio, la gente. Entonces repites, lo que te gusta repites. Yo creo que eso, metido en el mundo del cine, es una explicación de por qué hoy tenemos este boom de tanto rodaje y a nivel canario, a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel internacional, y por qué Canarias es un punto ya casi obligado en el mapa cinematográfico mundial. Jorge, cuéntame, seguimos con el cine. ¿Series, películas que hayas disfrutado en estos últimos meses que quieras destacar? Uf. A ver, un cinéfilo ve mucho cine, lo lleva ya metido en el ADN. Destacar, hay tantas cosas que se podrían destacar. Hay una serie en concreto que me ha impactado muchísimo últimamente, que es la de Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner. La tengo en pendientes. Pues es una serie Pero ya... impresionante. No solo, yo creo que no solo la historia en sí es bastante impactante. La selección de los actores del reparto es muy, muy acertada. ¿Cómo está Kevin Costner? ¿Está bien? Está mayor, pero también hace el papel de un hombre mayor. Y luego, cómo han sido capaces de interconectar con el entorno, con el paisaje. La serie se desarrolla en Montana. Sí. Y esas montañas, esos paisajes, esas manadas de caballos, la fotografía es algo absolutamente fresco. Son series, Jorge, que aparte de la historia que te quieran contar, el que nos saquen del contexto normal de una serie en una ciudad, en un barrio y demás, sí, que nos lleven a esos espacios también ayuda mucho. Aporta mucho. Ayuda muchísimo, porque facilita mucho la labor del director de fotografía. El entorno natural es majestuoso, entiendes la lucha de ese hombre, de esa familia, por mantener lo que es su vida, lo que es su terreno, su territorio. No es una cuestión ya tan así del magnate o del terrateniente. Es material. Sí, no es cuestión material, es una cuestión emotiva, ¿no? Es querer mantener eso como está actualmente. De hecho, parte de la trama de una de las temporadas, no me acuerdo si es la segunda o la tercera temporada, es porque quieren construir un mega hotel ahí de tal, en mitad de ahí, y él se opone rotundamente, no solo porque es su tierra, sino porque él quiere defender lo que ha heredado de su padre, lo que ha heredado de sus abuelos, y mantener esa zona tal lo más virgen posible. Y es la lucha y el amor por la tierra lo que transmite también esa serie. Entonces ya te digo, es una de las que más me ha llamado, no solo la serie de Yellowstone, sino los spinners que hay alrededor de la serie, los antecedentes. Hay dos, creo que son dos, que uno es 1828 o algo así. Spin-off que tiene también. Sí, o sea, te cuenta no solo la historia de Kevin Costner, ¿vale? sino de la familia de Kevin Costner, del qué personaje, bueno.
Danton se llama. Ok. Entonces te cuenta cómo llegaron los primeros colonos a esas tierras, la lucha por conseguir esos terrenos, te lo van contando todo. Entonces, que tú digas que en una serie el bisabuelo o el abuelo, no estoy seguro ahora, creo que es el bisabuelo de Kevin Costner, sea Harrison Ford, y señor, vale. Bien, ahora entiendo de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, está muy bien contado, me ha impactado bastante, me ha gustado mucho. Y luego a nivel de película, así de las últimas que he visto, Martin Scorsese, yo creo que es el gran alfarero del cine actual. Tú ves un plano de una película de Scorsese y lo identificas inmediatamente. Dices, ¿sabes? Esto es puro Scorsese. Y ya quedan pocos grandes cineastas de lo que para nuestra generación se puede considerar clásicos. De toda una, pues, del grupo de Spielberg, del grupo de Coppola, sí. Quedan pocos, y Scorsese es de los pocos que siguen haciendo. Entonces, la última está, a ver, ¿cómo era? Un nombre largo se me fue. Sí, no sé cuánto de la luna. De la luna. Vamos a quedar fatal, pero bueno. Pero bueno, la última, que compite a los Oscars ahora, es extraordinaria, es una película soberbia, fantástica. Muy, muy, muy bien hecha, muy bien contada. Robert De Niro está espectacular, como hacía mucho tiempo que no se lo veía. Qué bueno. Tiene un personaje de estos que con solo levantar la ceja ya no hace falta diálogo, ya te lo está diciendo todo. Leonardo DiCaprio es un actor que ha trabajado muchísimo con Scorsese en muchas de sus películas. Se nota que tiene una muy buena relación director-actor, y lo bueno que tiene es que le pongas el papel que le pongas, lo borda. Está increíblemente convincente en El Lobo de Wall Street, está impresionante en esta, que es un papel totalmente distinto, lo cual demuestra, más allá de que haya personas que le caiga mejor o no, o le guste más o menos, pero es un actor, es uno de los grandes actores clásicos que nos quedan ahora. Jorge, está claro que son hijos de su tiempo, la camada de Coppola, Spielberg, Scorsese. ¿Qué camada destacaría de la actualidad, del cine actual? Sí, a ver, cada generación tiene Exactamente. su nuevo grupo. Y ahora hay directores, Christopher Nolan, por ejemplo, hay directores que llaman mucho la atención por sus obras y que te motivan a seguir yendo al cine, a seguir viendo las películas como se tienen que ver, que es en pantalla grande. ¿Y en el cine? Hay que seguirlo reivindicando, Total, aunque cada vez haya menos cines, pero si se puede ver una película, hay que verla en pantalla grande y en versión original, sea el idioma que sea. Y cierto que es un coñazo estar leyendo los letreritos, pero bueno, cuando una obra se concibe para ser exhibida en un medio, yo qué sé, solo por respeto a la obra y al creador, debes verla en ese medio. Que no te queda más remedio porque a lo mejor ese título no se estrena y acabas viéndola en tu casa. Bueno, lo que yo me niego rotundamente, y esto me estoy saliendo totalmente de la pregunta, pero ya que aprovecho, lo que me niego rotundo y absolutamente a ver una película en un móvil. Vale, bueno. Ni una película ni una serie, pero es que nada me lo justifica. Quiero decir, no, es que vas a hacer un viaje en avión, coge un libro. Exacto. O sea, no, una pantallita así no es para ver una película. Me acuerdo, Carlos Pumares, el ¿Crítico? El locutor de radio, con su fantástica, además a nuestra generación nos cogió el programa de Polvo de Estrella. Polvo de Estrella. Yo nunca olvidaré esa radio. Nos influyó muchísimo. Esa radio bajo la almohada. Nocturna de Antena 3, sí. Que él, claro, cuando él tenía el programa, los móviles no existían, exacto, pero él se ponía, se crispaba, también era su personaje, su papel, total, pero se crispaba cuando la gente decía, no, yo espero que la pase televisión para verla. Entonces él decía, no, pero entre que te levantas a ir al baño, los anuncios,
la lámpara del salón que se ve reflejada en la pantalla, La eso no es experiencia. forma de ver una película. Entonces, bueno, pues un poco eso también sigue siendo. Hay películas, todas, algunas más que otras, evidentemente. Pero ver el Napoleón de Ridley Scott en pantalla pequeña, no estás viendo la misma película. Para nada. De ninguna manera. Te haya gustado o no la película, eso es otra cosa. Pero el disfrute No de me gustó, verla... no me gustó. ¿Te gustó? Corta ahí. No, Esto no creo que lo vea Ridley. A ver, yo he escrito un libro sobre Ridley Scott, con lo cual, digamos que es un director que a mí me llama mucho la atención, me gusta muchísimo. Lo ha seguido toda su carrera, soy un gran admirador. He analizado, para poder escribir un ensayo sobre él, he analizado en profundidad sus películas. Esta no está entre sus mejores películas, Ujú. tampoco está entre las peores. Exacto. ¿Vale? No está entre las mejores. Las escenas de batalla son realmente impresionantes, espectaculares. Ahora, la trama argumental falla bastante. El hecho de haber centrado en... O sea, todas las escenas que no son de batalla son las de él con Con aquella. su mujer. Exacto. ¿no? Y entonces, claro, eso te dificulta entender las batallas. Una batalla puede ser estilísticamente muy impresionante, pero tiene que haber un contexto, tiene que haber una explicación. Un llevarnos ahí. Claro, ¿por qué lucha contra Rusia? ¿Por qué lucha contra los... ¿Por qué no existe los España? tronos? ¿Por qué no se cita a España absolutamente cuando fue su primera derrota Exacto. importante? Vale. Sí es verdad que el propio Ridley Scott ha dicho que esto es un montaje previo de 3 horas, que la edición completa, Del director. la del director, que es de 4 horas y media, Joder. la sacará en Blu-ray, y que por cuestiones de comerciales pues ha tenido que cortar. Bueno, vamos a darle el comodín de la duda. Vamos a ver si realmente la versión completa llena los huecos que le faltan a esta. Y esa onda desde hace años que estamos viviendo en el mundo del cine de revisionismo por temas de inclusividad, No. como Eso es un tema también peliagudo. un cinéfilo como tú, No. ¿qué opina? ¿Hace falta? No, ¿Hace falta? No. Yo prefiero que vuelvas a hacer una versión, un remake, Ok. hagas una versión actualizada, a que mutiles una obra clásica, una obra de arte. Hoy en día, el tortazo de Glenn Ford a Rita Hayworth en Hilda sería inviable, eso no se podría Qué buen ejemplo. rodar. Pero es que es Hilda, o sea, ¿cómo cortas esa escena? Cada época tiene su momento. Hay cosas que se van cambiando. Por ejemplo, ya los actores no fuman. Y tú dices, bueno, si haces una película de cine negro que se desarrolla en los años 40 y el detective no es un alcohólico fumador, mujeriego, Falta algo. claro. Y dices, no, es que se basa en una novela de cine negro clásico. Sí, pero es que ese personaje era así. Si lo cambias, ya no lo estás reproduciendo como el autor lo creó. Entonces, haz un remake actualizado, vale, de acuerdo, con actores nuevos y le das una vuelta y tal. Pero no tienes por qué mutilar las obras clásicas. Déjalas, cuando las proyectes o cuando se las pongas a tus hijos, explícales el contexto en que está ambientada, en el contexto en el que se rodó, el contexto histórico que está contando esa historia, para que las personas lo entiendan, pero no puedes negar lo que pasó antes, lo que ocurrió antes de ahora. Que hay escenas o situaciones que hoy no las vemos con los mismos ojos que se veían antes, ¿vale? Pero la historia existe para eso. Exacto. No lo reproduzcas ahora, pero no lo niegues, porque es una frase muy manida, pero es real. Si desconocemos la historia, estamos condenados a repetirla, sea cual sea. Entonces, que en el pasado se hacían cosas políticamente incorrectas,
Vale, por ejemplo, Al Johnson y su cantor de jazz, un actor blanco Pintado. que se maquillaba para poder interpretar a un actor negro, porque los afroamericanos en aquella época tenían muy difícil o muy restringido el acceso al cine como actores. ¿Vale? ¿Eso es una conducta reprochable? Sí. Explícala, cuéntala, explica por qué se hacía Exacto. eso, pero no la censures. El contexto. Claro, entonces cuando tú explicas, sobre todo a las nuevas generaciones, esto se hacía por este motivo, lo entienden, lo contextualizan y lo aceptan. Hoy no tendría sentido, hoy sería absurdo hacerlo, sobre todo porque hay actores afroamericanos que son incluso tan buenos actores como los actores anglosajones. Entonces cada uno en su papel y en su contexto. Pero no niegues lo pasado y sobre todo no lo censures. No solo a nivel de cine, es que se estaba, no sé, leí un artículo sobre que se estaba intentando reescribir a Roald Dahl, una novela suya, para hacerlo con un lenguaje actual. No sé, me parece una barbaridad, y salirse un poco de... O sea, entender la realidad de una manera que no es la correcta. Hablar un poco, Jorge, de tus principios. Has escrito libros sobre Woody Allen, una pentalogía de Walt Disney, Spielberg, Oliver Stone, Robert Zemeckis, Ridley Scott. ¿Cómo nace el investigador cinematográfico? ¿Cómo y cuándo y por qué Vale. esa necesidad de conocer, de investigar? Nací en la universidad de La Laguna. Yo era miembro del aula de cine. Esa jiribilla que teníamos, sobre todo cuando con esa edad, con 20 años, que te quieres comer el mundo, que quieres hacer mil cosas. Bueno, pues en el aula creamos una revista de cine que se llamaba Rosebud. Tuvo 4 o 5 números, pero bueno, ya era un logro enorme que estudiantes crearan una revista de cine. Y ahí es cuando empecé a plantearme escribir. Como te contaba antes, yo tengo una foto desde niño ya con una máquina de escribir, que era un juguete, evidentemente, pero bueno, pero ya es bastante visual, ¿no? Y sintomático de cuál iba a ser mi carrera. Yo siempre he escrito, pues empezaba a escribir, he escrito relato corto, poesía, etcétera. Cuando llegué a la universidad, surgió la oportunidad de escribir sobre cine a raíz de la revista. Y el primer libro, el libro de Woody Allen, nació como un artículo para la revista Rosebud. Hicimos un monográfico del cine dentro del cine. Ok. Y a mí me encargaron, no me acuerdo si me lo encargaron o lo elegí yo, probablemente lo elegí yo. A mí ya Woody Allen era un cineasta que me gustaba, que me llamaba la atención, me gustaban sus películas, y Woody Allen tiene una película emblemática del cine sobre el cine, que es La Rosa Púrpura del Cairo. Exacto. Entonces digo, bueno, pues... En la que sale el personaje de la pantalla. Exacto. Vale, supongo, no me acuerdo, pero supongo que yo levanté la mano y pues yo escribo sobre esto. Y empecé a escribir el artículo sobre La Rosa Púrpura del Cairo, a documentarme, a analizar la película con detalle. La revista tenía unas normas de que los artículos no podían sobrepasar las 12 páginas por cuestión de espacio, tal cual. Cuando me doy cuenta iba por 30, 40 páginas, un disparate. Y entonces, claro, dije... ¿Cada artículo 12 páginas? Sí. ¿Cada artículo? Sí, porque eran monográficos, con lo cual vale. te permitía desarrollar. Ok. Bueno, estamos hablando de los años 90. Sí, o sea, sí, también. A lo mejor no eran 12, sino eran 10 o 8, sí, pero sí, bueno, sí. Que eran artículos, sí. No eran un artículo en una página, eran Exacto. artículos que te permiten desarrollarte. Y cuando tú tienes de mucha 30. inventiva, te desarrollas y no tienes control. Entonces, cuando me di cuenta, ya había sobrepasado eso un disparate, y no había terminado. Entonces, pues dije, bueno, o recorto lo que ya he hecho, o sigo dejando que esto, a ver a dónde me lleva, ¿dónde va? que fluya. Y entonces opté por la siguiente opción. El artículo no se publicó nunca, pero se convirtió en un libro monográfico sobre la figura de Woody Allen, que se publicó 5 años después, pero o sea, lo seguí dejando crecer claro. hasta donde llegó. Y realmente surgió así. Y cuando la editorial Cátedra se interesa por el libro, yo tengo no es una teoría mía, una teoría que secundo.
el artista, sea en la rama que sea, siempre yo hablo mucho como escritor porque es mi área, pero entiendo en todas las áreas del arte. El artista se tiene que basar en 3 premisas. El trabajo o constancia, ¿vale? El trabajar todos los días. La suerte y el talento. Esas 3 cosas son fundamentales para que un artista progrese. Si falta una, lo llevas mal. Cualquiera de las 3. Si falta, puede ser un autor de éxito con muchísimo talento, pero si no trabaja, Exacto. no produce. Entonces, ¿de qué vale? Puedes tener mucha constancia y estar todos los días ahí. ¿R.R. Martin sería de esos escritores? Sí, sí, evidentemente. Perdona. Pero que me refiero que puedes estar todos los días pico y pala ahí machacándote, trabajando de sol a sol, pero si no tienes un mínimo de talento, y el talento a lo mejor es una palabra muy grandilocuente, una facilidad para expresarte de esa manera, tío, lo siento, pero vas por mal camino, has elegido mal. O si te falta la suerte, aunque tengas y si talento. no tienes suerte también. Entonces, lo digo a colación que yo tuve mucha suerte con este primer libro de Woody Allen. Evidentemente, lo que te conté antes, primero algunas editoriales de aquí se ofrecieron para publicarlas, yo me arriesgué, mira que rechazar una editorial es heavy, me arriesgué porque tenía muy claro que era un libro que debía ser publicado a nivel nacional, las rechacé. Empecé a mandar los manuscritos a varias editoriales, algunas me los rechazaron, lo que, bueno, claro. Cubo pro cubo. Me las rechazaron y luego tuve la suerte que conté con un padrino, que es Jorge Gorostiza, que ya había publicado en Cátedra, y él, digamos que me indicó qué puertas llamar podía tocar para introducir. Entonces tuve la suerte de que él confiara en mi obra y es una cosa que siempre estaré eternamente agradecido. Y luego tuve la suerte que en la colección de Cátedra, que el de Woody Allen es el número 42 de la colección. Bueno, pues tuve la suerte que nadie hubiese tocado el tema de Woody Allen. Qué bueno. Con lo cual ellos, la editorial, tenía a Woody Allen como uno de los directores que querían hacer un libro sobre él, pero hasta ese momento nadie se lo había ofrecido. Y de repente llego yo. Y entonces, claro, eso es suerte, básicamente. Porque a lo mejor tardó 3 años más y otro autor lo ha hecho y me quedo con todo. Entonces tuve la suerte de poder publicar en la editorial y en la colección más prestigiosa de este país, que es Cátedra. Un buen estreno. Un fantástico, inmejorable estreno. De esos directores, los que he citado antes, ¿alguno que en sí te haya llamado más la atención y por qué? ¿O que te haya marcado más? ¿De los que he trabajado yo? Sí, de lo que has escrito sobre ellos. A ver, evidentemente Woody Allen y Walt Disney, porque son los autores sobre los que más he trabajado. De Woody Allen creo que son 4 libros y de Disney 5. Una cosa. Perdona. Sigue. Fuera de ellos dos, yo creo que cuando te involucras tanto en un proyecto y le dedicas tanto de tu tiempo, 1 año, 2 años de tu vida a escribir sobre alguien, si no lo puedes considerar primo hermano, es que lo has hecho mal. Entonces, todos, o sea, cuando yo escribo sobre alguien, en este caso, cuando escribo sobre un director, es porque me llama la atención, porque me gustan sus películas, porque conecto bien con su filosofía, su filosofía artística, y porque me aporta y me enriquece mucho como persona. Yo no, sería incapaz de escribir sobre un autor, y me lo han propuesto, un libro sobre quien sea, ¿no? Un autor que no me interesa, y lo he rechazado porque sé que no voy a ser capaz de hacerlo bien, de dar la talla, de involucrarme en ese proyecto como si lo hago con un autor que me atraiga, que me interesa. Entonces he rechazado algunas propuestas, básicamente por eso. Antes me preguntabas por los miedos, lo puedo enlazar con esto. Perfecto. Hay un director fantástico, fundamental, muy admirado por mí, que me fascina, que es Stanley Kubrick. Ok.
de los grandes, grandes entre los grandes. Exacto. Vale, una editorial importante me propuso hacer un libro, un monográfico sobre Kubrick, ilustrado, con fotografías y tal. Y le dije... Un regalo, vamos. Sí, sí, sí. Un regalazo. Vamos. Y le dije, lo hago con una condición, que el capítulo dedicado al Resplandor lo escriba otra persona. Guau. Porque yo soy incapaz de enfrentarme a esa película, por el miedo. Esa película me impactó tanto la primera vez que la vi. Es una de las pocas películas, porque no veo películas de miedo, no me gusta el género, por lo tanto no las veo. Esa sí la vi, porque era Kubrick, porque era el momento, pero me impactó tanto a nivel personal, a nivel emocional, que dije, yo esto no tengo la necesidad de volverla a ver. Wow. O sea, la admiro, entiendo, considero que es una de las grandes películas del género, pero yo no quiero volver a pasar por esa experiencia. De hecho, cuando hay un fotograma, o sea, a ver, el fotograma de las gemelas en el pasillo, Sí. me tapo los ojos, miro para otro lado, no puedo verlo. Me impacta de tal manera. Entonces, rechacé ese regalo que tú dices, que era un regalazo, porque yo no hubiese podido escribir ese capítulo. Entonces, yo fui honesto con la editorial y dije, mira, lo rechazo por esto, pues no puedo. Lo entendieron, se lo encargaron a otro y ya está, y a otra cosa. Pero hasta ese punto me involucro en un proyecto, lo hago mío. Cuando escribí el libro de Spielberg, Ajá. yo vivía con Spielberg, o sea, comía con él y hablaba con él todos los días. Ficticio, entiéndeme, Claro, pero, claro, pero la claro. involucración es tal que lo haces, convives con esa persona. En aquella época mi mujer me decía, es que pasas más tiempo con él que conmigo. Pero es verdad, es un poco así. Entonces, tiene que ser un proyecto que me apasione hasta tal grado de que tenga prioridad prácticamente absoluta. Si no, no me involucro en un proyecto. Vale. Cada uno, entiendo que cada autor o cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Claro. Esta es la mía. Yo, algo que surgió con el paso del tiempo con este proyecto, amigo, era el conseguir saber, conocer, oír aspectos del artista, del profesional que decide asistir a mi podcast, que no encuentro en cualquier En otro otro medio, lado. en cualquier otra entrevista. No, y además el entorno te invita y la calidad del sitio. Muy a gusto. Fantástico. Dispara, Seguimos. dispara. Jorge, mira, de tu trayectoria profesional, preguntarte 3 cositas. Te las digo y después te las vuelvo a repetir porque tengo la costumbre de hacerlo así. De tu trayectoria profesional, amigo, que me comparta o que me comente un compañero o compañera especial, un momento duro y un reto que se te planteó que pensabas que no lograría superar y que superaste. Lo superé. Vamos primero con ese compañero o compañera a destacar. Bueno, en toda mi trayectoria, el compañero a destacar siempre ha sido la persona que ha estado conmigo. O sea, mi pareja en ese momento. Porque un escritor se suele decir, y es verdad, que el trabajo del escritor es un trabajo solitario. Es tan verdad, incluso a veces es tan dolorosamente cierto que eso es así, que yo, que detesto estar solo, siempre busco paliar ese problema. Entonces, por ejemplo, Leopoldo, que lo tenemos aquí, lo escribí yo, pero no lo creé yo solo. Leopoldo surge de largas conversaciones con amigos, con varios amigos, sobre todo con uno, con Gabriel Fortuny, que pues él iba a caminar por las mañanas, él trabaja en la librería Islática en Santa Cruz, antes de abrir la librería, a las 7, iba a caminar. Pues yo me iba con él a caminar y hablábamos de la novela. Y estábamos 1 hora, 1 hora y media, el tiempo que fuera, hablando de la novela. Cómo íbamos desarrollando a los personajes, la trama y tal. Y yo después iba a casa con todo eso que habíamos hablado en la cabeza y lo volcaba. Y así fue surgiendo esta novela.
hay un personaje que es un cura, yo necesitaba hablar con un cura o con alguien muy creyente, muy cercano a la religión católica, para que me explicara su punto de vista. Bueno, pues mi primo Jesús, que es muy religioso, muy creyente, pues hacíamos lo mismo. Por la tarde nos íbamos a caminar o nos tomábamos un café o lo que fuera, y era la conversación hasta tal punto que algunas conversaciones con el cura en la novela es íntimo amigo de Leopoldo, pues algunas conversaciones son textuales, palabras por palabra, la conversación que yo tenía con mi primo Jesús. Bueno, pues eso en el ensayo no se podía hacer, pero Claro. también, te digo, la pareja que tuviese en ese momento, que ha habido varias a lo largo de mi vida, como bueno, lógico, a lo largo de todas, pues yo siempre las he involucrado en mi trabajo. Cuando eran cine, yo me sentaba con esta persona a ver una película y la comentábamos entre los dos. Y muchos puntos de vista que a lo mejor a mí no se me habían ocurrido, se le ocurrían a ella. Qué bueno. Y los incorporaba. Entonces, todos mis libros, tengo una anécdota, claro, voy enlazando una cosa, tengo una anécdota que es bastante, refleja bastante lo que estamos hablando. Hace unos años bajaba de la laguna en guagua, cogí una guagua para bajar de la laguna, y vi una chica que había estudiado conmigo en el colegio, que no la había vuelto a ver desde entonces, pero que éramos compañeros de clase. Y entonces, tal, pues lo típico, ¿cuánto tiempo? Tal, te saludo, siente, y me dice, me compré tu libro, y se refería al de Woody Allen, el primero, ¿no? Esto fue hace bastante tiempo. Me compré tu libro y no logré pasar de la página 8. Digo, ¿y qué pasó? Que se terminaron los agradecimientos. O sea, las 8 primeras páginas del libro eran los agradecimientos. Dice, es que nombras a tanta gente, cuentas tantas cosas en los agradecimientos que me impresionó, me apasionó, y casi me interesaba más el agradecimiento que el libro en sí. Y entonces, eso es bastante... Entonces, cuando tú haces unos agradecimientos de 8 páginas, dices, es que tienes mucho... O sea, hay muchas personas involucradas en este proyecto. Entonces, efectivamente sí, la labor del escritor es una labor solitaria, pero yo trato de involucrar al mayor número posible de personas para que no sea tan solitario. Y siempre desde el primero, todos mis libros tienen unos agradecimientos bastante extensos. Además, en las novelas, que en el ensayo eso no lo podía hacer, no cuadraba mucho, pero en las novelas sí. En la novela cuento todo el proceso creativo, como si fuera un capítulo más. El último capítulo de la novela es contando todo cómo me llevó, cómo lo hice, cómo lo trabajé, quién estuvo conmigo, cómo fui desarrollando los temas, la música que escucho mientras escribo, que en cada libro es diferente. Todo eso lo cuento porque entiendo que forma parte o debe formar parte de la historia del libro, y que al lector le puede interesar, porque mucha gente me dice, ¿pero cómo se te ocurrió esto? Pues mira, esto no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Gaby, por ejemplo. Y me pareció bien. Y hablando con él me dio esta idea y yo la introduje. Otras cosas, bueno, no me voy a quitar el mérito, otras cosas se me ocurrieron a mí, evidentemente, pero lo cuentas. O sea, todo el proceso creativo creo que forma parte de una obra. ¿Un momento duro, Jorge, de esta trayectoria? ¿Un momento duro? Los momentos duros son cuando nace el hijo. O sea, cuando nace la criatura, no los 9 meses de la gestación, sino las horas del parto. Si eso lo extrapolas a la literatura, cuando tú le das el libro a la editorial, el tiempo que pasa entre que la editorial lo tiene y se publica es un tiempo de incertidumbre, porque ahí te asaltan todas las dudas del mundo. Wow. Quieres cambiarlo todo, quieres cambiar el título, la portada, capítulo 17, todo lo quieres cambiar, y los editores sobre todo te dicen, mira, no te coges el teléfono más, porque cada vez que me llamas es para cambiar algo. ¿Esas dudas se han mantenido con el paso del tiempo, Jorge? ¿No? Muchas sí, por lo que hablábamos antes del afán perfeccionista, claro, de querer siempre hacer lo mejor, de esa frase, pues ahora que la leo no me gusta, y quererla cambiar. A veces lo puedes hacer cuando
cada edición es diferente. En mis libros, la segunda edición no es igual que la primera. Sí. La tercera no es igual que la segunda. Sí. Porque siempre aprovecho que se hace una nueva edición para introducir cierto tipo de cambios. A lo mejor corregir una palabrita o un nombre que estaba mal escrito, o un adjetivo, o lo que sea. Entonces siempre lo estoy no porque yo no tiendo a releer mis obras, sino más bien es porque un lector, oye, esto no me convenció. O sea, me gustó la novela, pero este personaje echa en falta tal cosa. Entonces yo me lo replanteo y digo, coño, pues es verdad. Hostia. Pues a lo mejor esta situación no está bien desarrollada, no está bien, o se puede, porque si tú como lector no lo has entendido, no entendí esa frase. Digo, bueno, pues me la voy a replantear a ver por qué no la has entendido. A lo mejor eres un tarugo y no entiendes nada, pero el hecho de que lo digas ya es suficiente para replanteármelo. A veces las cambio y a veces no. No me imagino muchos escritores que por eso digo, que las obras no mueren cuando están impresas. La obra sigue viva en otra fase, en otra tal, pero si puedes, el libro de Woody Allen tiene 6 ediciones. Esto aprovecho para echarme flores, pero hay que hacerlo también, ¿no? Claro. La colección ya va por 130 títulos. Sigue siendo el libro más vendido de la colección, con 6 ediciones. Y el único que ha llegado a 6 ediciones, lo cual creo que es importante. Bueno, dicho esto. Fue la 6ª edición cuando la 5ª edición se agotó y Raúl, que es el editor de cátedra, me llamó para, vamos a hacer una nueva edición, actualízala, porque claro, Woody Allen seguía haciendo películas, ¿no? Le dije, espérate, dame tiempo y lo reescribo. Porque ya habían pasado 15 años, más o menos, puede que, claro, que alguno más. 15 años de la primera edición fue del 98, la 6ª fue del 2020, 21, por ahí. O sea, había pasado bastante tiempo. Y entonces le dije, no, o sea, quiero reescribirlo, porque ahora tengo una visión diferente de hace 15 años. Claro. Me aproximo al cine de Woody Allen de otra forma, con otra perspectiva. Tengo más información, tengo más datos. Hay algunas cosas que puse en el primer libro que ahora creo que sobran, que no hacen falta. ¿Me das medio año y te lo reescribo? Me dio 6 meses. Y entonces la 6ª edición es un libro absolutamente nuevo, totalmente distinto al anterior. Eso no lo puedes hacer siempre. Claro. Es una ventaja, un honor, un regalo dentro del regalo que me hizo la editorial, porque era un libro que funcionaba muy bien. Que eso lo quiera hacer con otros textos. Vamos a dejar que pase tiempo para ver si lo hago. Hay otros que no. Hay algunos casos que sí. Por ejemplo, y eso también se puede decir, el de Ruth Meyer, ahí me equivoqué yo de editorial. Va. Y entonces lo publiqué con una editorial que no mimaba el libro, que no mimaba el texto, que no mimaba la edición ni la maqueta. Y ese es un libro que me gustaría volverlo a sacar con el tiempo, cuando sea, volverlo a reeditar con otra editorial totalmente distinta y hacerlo como a mí me gustaba, como yo quería. Hay muchos errores, pero te digo, errores de no cuidar, no sé, una nota a pie de página, que la referencia sea 3 páginas más atrás. No tiene sentido, cosas de esas. Entonces, bueno, es un texto que a lo mejor me lo replanteo y lo vuelvo a reescribir, o algunas partes, no en su conjunto, puede que reescriba algunas partes, pero sí quisiera hacer una edición distinta. ¿Y ese reto superado que se te planteó, que pensabas que a lo mejor no iba a poder superar? Pues no se me ocurre nada. Pues ninguno. No sé, un reto que me hayan puesto o que yo me haya autoimpuesto. Sí, por ejemplo. Yo soy muy constante de las 3 cosas que te decía antes que tiene que tener un artista. Yo creo que la más relevante en mí es la constancia, ¿no? El pum, 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 el levantarme todos los días a escribir y el ponerme un reto, 5 horas diarias.
llueva o truene, haga lo que sea, tengo que, se las quite al sueño o se las quite a la diversión, lo que sea, pero tengo que ser constante, porque si te dejas, si te abandonas, tal. Entonces, el ser constante es un reto bastante complicado porque no siempre la vida o el día a día Te lo permite. te lo permite. Bueno, te voy a contar una cosa que nunca la he contado. Cuéntame lo que me ibas a contar. Sí, a ver, hablando de la constancia en mi trabajo y de lo serio que me tomo el hacer las cosas bien, mi padre pasó una enfermedad muy larga, de varios años, y había veces que, o sea, él estuvo varios años entrando y saliendo del hospital. Vaya. Y había momentos en que estaba muy, muy grave y había que pasar la noche en el hospital con él. Pues yo me llevaba el trabajo al hospital. Me llevaba y yo escribía mientras él pues, descansaba o dormía o lo que sea. Yo estaba trabajando en la cama de al lado. Entonces, por eso te digo que no siempre la excusa es que no tengo tiempo. Si quieres, sacas tiempo de donde sea, incluso de las situaciones más duras de tu vida. Y me hablaste ya del momento... sí, el reto superado es ese, ¿no? El que me has comentado, ¿no? Sí, yo creo que, aunque puede sonar banal, pero cada proyecto es un reto y hay que superarlo. Y tienes que llegar a su fin. Cada proyecto, hay proyectos que son más fáciles de hacer. Mira, por ejemplo, me viene bien, me estoy acordando. Yo llegué a un momento, después de 15 libros, de 15 ensayos de cine, que dije, ya esto no es como al principio. Ya la motivación, después de tanto tiempo haciendo lo mismo, la motivación no es la misma. Necesito un cambio, necesito hacer algo diferente, porque ya el último libro casi lo hice automáticamente. Es como aprietas el botón y ya, como ya estás tan metido en la rueda, salía solo. Sí. Y dije, no estoy siendo honesto ni conmigo ni con el lector. Entonces dije, hasta aquí, paro. Y decidí cambiar de estilo, cambiar de formato, cambiar de todo. Y me pasé a la narrativa. Pues entonces, justo me está contestando a la pregunta que te iba a hacer. Perfecto, continúa. Continúa el cambiar tan radicalmente de un estilo como es el ensayo a la narrativa es un reto que te pones a ti mismo, que dices, pues no sé si... Mira, llegó un momento... Estamos, ¿no? Sí. Llegó un momento en que, después de 15 años escribiendo libros de cine, me di cuenta que tenía que cambiar. Yo, como artista, necesitaba un cambio, una transformación. Y me planteé pasar a la narrativa. Entonces, eso, contestando a tu última pregunta, está relacionado con eso. Es un paso muy fuerte, muy, muy distinto del ensayo a la narrativa. Es un lenguaje totalmente distinto, es una forma de enfrentarte a la creación totalmente distinta, aunque nunca dejo del todo mi etapa de ensayo, porque yo hago una elaboración de investigación previa a la narración bastante profunda. Ajá. Pero sí, crear personajes, crear situaciones, crear entornos, todo eso es distinto al ensayo. Entonces, el primer libro, la primera novela, que se llamaba Una isla a la deriva, supuso un reto enorme, y sí es verdad que tenía cierto miedo de que no tanto de que no gustara, como que yo no lo supiera hacer bien. Ya. Y sí supuso un reto enorme, solventado con éxito, porque la novela funcionó bastante bien, gustó mucho. Y entonces dije, bueno, reto superado. Lo he conseguido hacer lo suficientemente bien como para poder enfrentarme a otro libro. A otro reto mayor. Okay. Porque, como todo, siempre es ir escalando la montaña, ir subiendo, no estancarte. El otro reto mayor fue Llevadme a ver el mar, que es una novela histórica, es romántica, pero es una novela histórica de un hecho que ocurrió en la realidad en el siglo XVII.
Y entonces dice, bueno, siglo XVII. Esto no lo puedo contar no lo puedo narrar como narré Una isla a la deriva, porque La isla a la deriva es contemporánea. Esto es el siglo XVII, había otro lenguaje. Total. Entonces lo tengo que contar con otro lenguaje. Y lo escribí como, no en castellano antiguo, pero sí en un lenguaje que hiciera recordar al castellano antiguo. Es decir, con ese giro, esa forma, con esa musicalidad que tenía la escritura cervantina o la escritura de Quevedo. Entonces, sin llegar a esos niveles, evidentemente, pero sí buscando sobre todo esa musicalidad, ese cambiar el sitio de las palabras, buscando una especie de prosa poética tan afina a Lope de Vega. Ese, en vez de poner se levantó, levantóse, que le da aguesencia, esa terminología. Afina, acorde a la historia que estaba contando. Y funcionó. Entonces es un libro, bueno, lo tienes aquí, va por 1000 ejemplares vendidos. Es un libro que ha funcionado muy, muy bien, que cuenta una historia real, la de Úrsula y Jerónimo. Sor Úrsula era una monja del convento de las Catalinas, en la Plaza del Adelantado, en la Laguna, y Jerónimo de Grimón era un noble del Palacio de Navas que está justo al lado del convento. Bueno, pues estas dos personas se conocen, se enamoran, y ella se fuga del convento para irse con él. Y eso ocurrió realmente. Sí. Vale, pues yo lo he novelizado. Entonces era un reto aún mayor que el de La isla a la deriva, porque era una novela de época. Y la podía haber escrito en lenguaje normal, pero yo quería hacerlo correctamente, o como se debería hacer. Porque cuando me estaba documentando para esta novela, estaba leí mucha novela histórica, y una novela histórica que empezaba diciendo, papá, ven a casa, no me la creía. O sea, un tío en Escocia en el siglo XII no dice papá, ven a casa. No. Dice padre, venid al hogar. Entonces, claro, yo necesitaba un lenguaje que me situara en el contexto histórico. Y eso es lo que hice. Cuéntame. El siguiente reto fue el apotalado. Me encanta este caminito que estamos haciendo aquí. Me encanta. El apotalado, el hijo del apotalado, surge porque estando en El Hierro, que es mi segundo hogar, casi el primero, estando en El Hierro, un amigo me deja un libro, me presta un libro, que se llamaba La represión franquista en la isla del Hierro. ¿Vale? Por curiosidad empiezo a leerlo y de repente me encuentro con un nombre, Pastor Fonte. Digo, coño, este tiene que ser familia, porque Fonte es un apellido que no es tan común y en El Hierro menos todavía. Y empiezo a tirar del hilo, empiezo a investigar, empiezo a preguntarle a familiares míos quién era Pastor Fonte, porque además en el libro especifica Pastor Fonte era el número 2 de la falange en El Hierro. Un palo. Yeah. Empiezo a investigar, a hablar con la familia y me dijo, sí, Pastor Fonte era primo hermano de tu abuelo. Y mi abuelo se llamaba Benigno. Yo no lo conocí, murió antes de que yo naciera, pero todo el mundo que me hace referencia de mi abuelo decía que hacía acopio a su nombre, es decir, que era una persona muy buena, Benigno, una persona muy buena, muy amable. Entonces de repente tengo dos personajes, un falangista y un Benigno, primos hermanos. En mi familia nunca se habló de Pastor Fonte. Yo no lo conocía, no sabía, nunca había oído hablar de Pastor Fonte. Y era primo hermano, o sea, era familia directa mía. Y claro, pues eso, la investigación me llevó a conocer mucha gente, muchos casos que se cuentan en la novela de quién fue Pastor Fonte y de quién fue la familia de Pastor Fonte y lo que hicieron durante la Guerra Civil Española. Y todo lo que se cuenta en la novela está documentado y fue cierto. De hecho, es tan cierto que yo en la novela utilizo nombres y apellidos completos de las personas, que tanto de las víctimas como de los verdugos. Entonces no me callo nada. Todo lo que me contaron, sobre todo cuando me llegaba una noticia
que me llegaba de 2 o de 3 fuentes diferentes, le daba veracidad a esa noticia. No me refiero a una noticia documentada, que solo tienes, vas a los textos y lo documentas, Ok. sino lo que te contaba la gente. Si 2 o 3 personas en distintos sitios, en distintos momentos, me contaban la misma historia o una versión muy parecida a la misma historia, la daba por buena. Entonces dije, bueno, esto hay que contarlo. Y antes de pasar a la siguiente, Jorge, a Leopoldo, me encantaría que contase qué significa la palabra apotalado. Bueno, me encantaría, a ver, es duro, pero es una palabra que Como no... todo, como lo que te he comentado, todos mis libros siempre está mucha gente vinculada. El título me lo dio, no directamente, pero sí indirectamente, un primo mío del Hierro, Miguel Ángel, que un día, hablando del tema, lo dijo con total naturalidad. Dice, en aquella época se apotalaba a la gente. Y claro, yo nunca había oído esa palabra. Y dije, no, ¿eso qué es? Y entonces me explicó, la potala, o sea, la palabra potala existe. Y es en los barcos de pesca, sobre todo los barcos antiguos, las chalanas, las pequeñas, sí. los barcos pequeñitos de los pescadores, ataban una piedra a modo de ancla y la tiraban al mar para que la barca no se moviera. Eso es una potala, como canarismo. Durante la Guerra Civil, sobre todo en la zona, en Santa Cruz, en la zona que va de Vallehermoso a San Andrés, se dice que ahí está el mayor cementerio de la Guerra Civil. Entonces, tenían la costumbre, la mala costumbre, de coger a los presos políticos que estaban en los barcos fantasmas, los que se llamaban los barcos fantasmas, los barcos prisión que estaban por fuera del muelle de Santa Cruz, pues los metían en un barquito pequeñito, los llevaban a esa zona, metían a la persona, al preso, lo metían en un saco de papas, un saco de papas de estos grandes, de tela, le metían 2 o 3 piedras dentro y los tiraban al mar. Y eso se hizo incontables veces, incontables veces. Aarón León, que es un gran estudioso de ese tema, dice que centenares de presos, de desaparecidos, que los eliminaban. O sea, en la península se eliminaba al enemigo en las cunetas, las fosas comunes, pero eso que se dice mucho, que lo vemos mucho, que están en las cunetas, en las carreteras. Exacto. Aquí, en vez de las cunetas, teníamos el mar, que el mar era un cementerio interminable. Entonces, de potala a potala, apotalado, derivó la palabra. Entonces es un canarismo muy específico, muy concreto, referido a ese hecho en concreto. Cuando hablo con la editorial Milenio para publicar el libro, la editorial Milenio es una editorial de Lleida, en Cataluña. Claro, me hicieron la misma pregunta que me habías dicho tú, ¿y qué es esto? Esa palabra no la conocemos, esa palabra en un título va a chocar. Es una palabra tan contundente, más allá, incluso antes de que sepa su significado, ya es una palabra que tiene una fuerza brutal. La gente no lo va a entender y va a pensar que el libro, si no entienden el título, que no van a entender el libro. Y entonces yo le dije, precisamente, en una mesa con 20, 30 libros, una palabra que te llame la atención hace que cojas el libro, le des la vuelta y quieras saber qué es apotalado. La curiosidad. La curiosidad. Y yo creo que eso ha formado parte del éxito de que el libro haya funcionado bastante bien, porque la gente siente curiosidad por saber qué es. Ya una vez que lo sabe, te puede rechazar o no, pero una vez que lo sabes ya te influye. Y Jorge, llegamos a este bebé recién nacido, a Leopoldo. Cuéntame, así resumidamente, cómo nace Leopoldo y qué nos cuentas en Leopoldo. Vuelve a ser lo que, como los anteriores, un amigo que me manda un artículo de periódico diciendo, esto seguro que te interesa. Este amigo se llama Leopoldo y es juez. Y entonces me manda un artículo sobre el caso Alexander. Los Alexander eran una familia alemana que en el año 70, en diciembre de 1970, vivía en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife.
tan centro, que es, bueno, al lado de la Plaza Abuelo, 2 calles más abajo. Un de caso la muy Plaza famoso Abuelo. de la Crónica Negra de aquí de Canarias. Exactamente. Entonces, esta familia pertenecía a una secta religiosa alemana, y estaban aquí, y un buen día al padre y al hijo se le cruzaron los cables del todo, ya venían bastante cruzados, Sí. se le cruzaron del todo y asesinaron en un ritual religioso, asesinaron a la madre y a 2 de las hijas. Ellos idolatraban una figura religiosa que es el corazón de Jesús, que es un cuadro que todos lo reconocemos, todos lo hemos visto, en que aparece Jesucristo con el corazón en la mano o al menos fuera del pecho. Exacto. Pues ellos intentaron reproducir eso con la madre y con las hermanas. Entonces, no solo las mataron, sino le abrieron el pecho y le sacaron el corazón y lo colgaron en la pared. Eso ocurrió en Jesús Nazareno, que además la calle Jesús Nazareno, que todo está muy vinculado, en diciembre del 70. Cuando yo leo eso, que sinceramente lo desconocía, nunca había oído hablar de ese caso, cuando yo leo eso me impactó tanto, me pareció tan fuerte, que dije, esto hay que, efectivamente, Leopoldo, tienes razón, esto es una historia para mí, esto lo tengo que novelizar porque tiene una fuerza tremenda. Y en honor a quien me facilitó esa información, puse el nombre, bauticé así al protagonista de la novela. Entonces, Leopoldo, en mi novela, es el juez instructor del caso. No tenía sentido hacer una novela negra en plan convencional, policíaca, con una investigación y tal, porque los asesinos confesaron al día siguiente. O sea, no hubo investigación. No hubo. Ellos mismos se presentaron a la policía y lo confesaron. Entonces, el personaje que podía llevar la trama era el juez instructor del caso, que yo me invento ese personaje. El juez real no se llamaba Leopoldo, era otra persona. Yo me invento ese personaje y es el juez instructor. Pero voy más allá, porque me parecía interesante ahondar en qué llevó, por qué Frank Alexander y Harald Alexander cometieron un asesinato de ese calibre. Es que mataron a su mujer, a tu madre y a tus hermanas, a tus hijas. Y las mataron porque estaban convencidos de que no solo Dios se los estaba diciendo, sino que el diablo se había metido en el cuerpo de estas 3 mujeres. Casualidad, 3 mujeres, el diablo, bueno, no vamos a entrar ahí. Pero bueno, la historia es la que es, ¿no? El diablo se había metido en el cuerpo de ellas y ellos 2 tenían, o sea, la misión divina, Dios se las había encomendado, de sacar el diablo del cuerpo de estas 3 mujeres. Y lo sacaron a palos, porque realmente las asesinaron con una percha de madera, con un nivel de obra y con unas tijeras de podar. Esas fueron las armas que ellos tenían en la casa. Entonces, ¿qué lleva a una persona a hacer algo así? Porque asesinar a un desconocido no deja de ser un hecho grotesco, pero bueno, es un desconocido. Pero a tu madre o a tu hermana. Entonces, lo único que yo entendía que podía ser es el mal. El mal como ente se metió en la cabeza de estas 2 personas. Después se diagnosticó que eran esquizofrénicos, Sí. que estaban... Sí. Pero bueno, el mal como ente en la línea de Stephen King, Ok. ¿vale? Como ente de Lovecraft. Ok. ¿Vale? El mal como ente se mete en la cabeza de estas personas, las obliga a hacer el asesinato, y una vez cometido el asesinato, el mal busca otra víctima. Un personaje más. ¿Y a quién buscó? A Leopoldo. Entonces, Leopoldo, que es el juez del caso, que es una persona seria, estricta, serena, buena persona, justa, porque es juez, empieza a convertirse, el mal se apodera de él y empieza poco a poco a ir en la misma dirección que fueron Harald y Frank Alexander. Wow. Empieza a convertirse en un ser maligno y a justificar ese mal como algo correcto. O sea, pasa del bien al mal. Y ese es el desarrollo de la novela. Bueno, fantástico. Me han puesto la miel en la boca. Vamos acabando ya. Jorge, no te quiero acaparar más tiempo después de esta grabación, de este rato tan agradable. Preguntarte, Jorge Forte, ¿para ti qué es el éxito? El éxito es hacer las cosas bien.
hacer las cosas de forma correcta, que tú estés a gusto, convencido del resultado final y que eso llegue a la gente, que la gente te lo diga también. Cuando uno sabe cuando ha hecho algo bien, sea lo que sea, el arte que sea, lo que sea, cuando está bien hecho, cuando está mal hecho, cuando has puesto todo de tu parte para que eso sea una buena obra o cuando te has dejado ir y esto, nadie le va a dar importancia. No, uno lo sabe. Uno es el principal crítico de uno mismo, sí. Es el propio autor. Entonces, cuando tú estás a gusto con el resultado de una obra tuya y la difundes, la pones la haces pública y te llegan comentarios que, oye, pues sí, tal, entonces yo entiendo que ese es el éxito, o al menos el éxito personal de un autor. Cuando consigues que esa satisfacción tuya propia al haber concluido esta obra se vea reflejada en un tío de Murcia, uno de Galicia, uno de Barcelona, que no conoces y que te manda un correo, un email, lo que sea, y diciendo, he leído tu libro y me ha gustado. Entonces, Jorge, la última, ¿con qué expectativa venía y con qué sensaciones te va de esta charla, de este encuentro? Que ha sido corto y menos dolorosa. ¿Ha habido mudanza? ¿Ha habido de todo? No, evidentemente tal como tú lo planteas y tal como tú lo orquestas, podríamos estar, o sea, podríamos irnos a comer y seguir hablando y nos daría la noche y seguiríamos hablando y sería un podcast interminable, eterno, porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero, evidentemente. Habrá una segunda parte. Por favor. Pero que eso lo generas tú como conductor, orquestor del podcast, creas un buen ambiente, con lo cual yo supongo que te lo habrán dicho otras personas, uno se siente aquí muy cómodo, como en casa, y por eso te dejas ir y cuentas cosas que a lo mejor en otras entrevistas más frías no contarías. Pues Jorge, bienvenido a Canales de Cine, encantado por tu tiempo, por venir desde Santa Cruz hasta aquí, ya para mí eso es un regalazo. Y bueno, qué decirte que tenía muchas ganas de tener ya un escritor por aquí, que hacía tiempo que no pasaba, o que no tenía la oportunidad de estar cara a cara, que sabe que te sigo hace tiempo, que habíamos hablado alguna que otra vez para intentar cuadrar este evento, y de verdad que yo también me quedo con ganas de más. Espero que en un futuro nos volvamos a encontrar. Cuando quieras. Y que bueno, que muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta Casa Fuerte. Gracias a ti. Y gracias por este libro, que bueno, por todos los libros, por todas tus creaciones, por seguir ahí, por luchar contra ese trabajo propio de intentar ir superando, de esa búsqueda de perfección, ¿de acuerdo? Y nada, muchísimas gracias por todo, de verdad. Gracias a ti por invitarnos y esperemos que tus seguidores no se hayan desconectado del podcast y lo sigas manteniendo. Pues nada, señoras y señores, hasta aquí esta entrega de Canales de Cine en su 5ª temporada. Cuídense mucho.